Mi queridísima Adriana Braniff, como siempre, un gusto estar aquí en este espacio que hacemos para YouTube a través de Central, para que platiquemos con nuestros amigos sobre las noticias internacionales más importantes. Hay que invitarlos antes que nada a que se suscriban aquí, ay, qué horror, a este canal, mi querida Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, con una cantidad de información, Pedro, que ya desde ayer en la noche yo ya quería que llegara esta hora en la que platico contigo, Ya porque estaba qué cantidad, soñando. como dicen por acá, looking forward, ya, porque hay tanto que platicar, Pedro, no sé por dónde quieras empezar. Pues bueno, yo creo que, pues en términos de nuestra audiencia, pues sería importante empezar con la visita de Andrés Manuel López Obrador a estos países centroamericanos y del Caribe, llámese Cuba, en donde fue condecorado, aplaudido, bien recibido el presidente de México en esta acción que no es otra más que un paternalismo de un megalómano que lo que quiere es buscar esos aplausos. ¿Te acuerdas cuando se decía que México era cabeza de ratón y cola de león? Pues ahora somos nada más cabeza de ratón y vemos un presidente Andrés Manuel López Obrador que va a Centroamérica a ser el padre de las naciones, una especie como de Salvador Allende moderno, mi querida Adriana. Oye, ahorita que sacas eso que le encanta al presidente, que le gusta hacer cabeza de ratón y no cola de león, lo que sí le gustó es jalarle los bigotes a ese león, por decirlo de una manera lo más decentemente posible. Exacto, Porque, exacto. ¿qué tal? O sea, ¿qué fue la visita del pleito contra Estados Unidos? Si quieres, pues vamos a desmenuzar todas estas ocasiones, Bueno, pues declaraciones del de entrada presidente, la donde le visita, jala los bigotes, ¿eh? pues la visita inicia en Guatemala, en Belice, Uh-huh. en Panamá, en donde el presidente de México pues va a recibir los aplausos, ¿no? Vemos ahí programas de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social de 25,000 guatemaltecos, vemos un acuerdo de libre arancel de comercio con Belice, que le Uh-huh. comentaba yo al ingeniero Pedro Ferriz de Con en el espacio noticioso, que tampoco representa, ¿eh? Belice le vende a México alrededor de 16 millones de dólares anuales en productos. México le vende a Belice 160 millones de dólares en productos. Es un comercio pequeño, es un comercio francamente limitado. Y en términos de la relación con Guatemala, pues bueno, se me hace interesante que el presidente tenga al Instituto Mexicano del Seguro Social en un franco abandono, porque vemos un problema de salud importante. El IMSS del bienestar se ha convertido en reducto de problemas. Y ahora se le ofrece a estos trabajadores transfronterizos guatemaltecos la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando, si hablamos en términos de la factibilidad del seguro, en el sur del país es mucho más precaria que en el norte del país. Hay que hablarlo, hay que decirlo. Los hospitales del Seguro Social en el sur del país son una desgracia total. Y bueno, ahora lo que busca el seguro, pues es inflar sus números con estos 25,000 guatemaltecos que me imagino que pagarán los platos rotos de la ineficacia del seguro social en el sur del país, Adriana. Antes de que te vayas de Belice y pases a Cuba, pues sí, decir que hablabas de Guatemala, por supuesto, no van a encontrar ni un paracetamol, pero bueno, ahí en el IMSS, ¿no? Cuando Te lleguen vas a a, te vas atenderse. a Chiapas, te Pero, vas a Tabasco, no tienen ni pero, no, aspirinas. no, hombre, olvídate. Pero ahorita que hablabas en términos de dinero, de cuánto comerciamos con Belice, fíjate que tienes razón, es muy poco el comercio entre México y Belice, y hay que ponerlo en comparativo con el comercio que tenemos con los Estados Unidos, que es cerca de 350,000 millones de dólares, comparado con 13, o sea, hay gran diferencia. El 79, casi el 80% de nuestro comercio es con el león al que le estamos jalando los bigotes, entonces no tiene caso. Oye, también te quería decir, ¿viste cómo se les olvidó el nombre del presidente en Belice? ¿Qué? Sí, hombre, ahí en la presentación, no supieron decir Andrés Manuel López Obrador, me llamó muchísimo la atención de igual Oye, modo, que se les olvidó el nombre del presidente de México. Caray, qué vergüenza, ¿no? es que eso pasa cuando tiene tantos alias, ¿no? Ya no sabes cuál es el Sí, bueno.
Sí. ¿Cuál es? AMLO, el Cacas, López Obrador, cabecita de algodón. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo lo referimos? Sí, Yo creo que qué sí, no. vergüenza, ¿eh? Y Qué ya me quiero vergüenza. imaginar la reprimenda. Pero bueno, de ahí el presidente se va a Cuba. En Cuba. Cuba, Andrés Manuel López Obrador no solamente elogia al gobierno cubano, sino defiende directamente al dictador Díaz-Canel, lo llama a ser un hombre honesto, lo llama a ser un buen ser humano. Dentro de los souvenirs que regresan de esta gira, pues viene la contratación de 500 médicos cubanos que se irán a la Hazme el Sierra de favor. Guerrero ante la necesidad de los médicos que dice Andrés Manuel López Obrador que en México no los hay. Hagamos una relación de cuántas personas viven en Cuba, cuántas personas viven en México, y vamos, por simple estadística, pues debe de haber más médicos en México que en Cuba. Hablaba el presidente López Obrador también de un programa de becas para que mexicanos vayan a estudiar medicina a Cuba. Bueno, un sinfín de elogios que hace el régimen, el régimen de Andrés Manuel López Obrador ahora al régimen de Díaz-Canel allá en Cuba, en donde recibe, entre otras cosas, la medalla José Martí, ¿no? Sí, elogios, como tú dices, ¿no? Dice que es que así nada más te voy a poner la frase. Cada vez que decía algo, como que decía uno, o sea, ¿de qué país está hablando? El legado de justicia de Cuba. Habla del legado de justicia. ¿Cuál justicia? Dice, las lecciones de independencia que nos ha dado Cuba al mundo. Cuando acabamos de tener una manifestación no vista en 30 años, el 11 de julio, de patria y vida de todos estos cubanos, donde por el simple hecho de subir un video de YouTube o por estar ahí viendo, participando pacíficamente en la marcha, muchos de ellos, más de 100, hoy en día, ahí donde fue el presidente López Obrador a decir que era el legado de la justicia, enfrentan de 5 a 30 años de cárcel. Entonces, ¿de qué país estaba hablando? Y luego le tira a Estados Unidos diciendo que no está y no estará nunca con los golpistas que conspiran en contra de los ideales de igualdad y fraternidad universal. Los golpistas, a decir de Díaz-Canel, en aquella ocasión del 11 de julio, era Estados Unidos. Culparon a Estados Unidos justamente de estar financiando a estos opositores del gobierno, y hasta parece que estoy hablando de México con esa frasecita que hemos oído desde la mañana. Entonces, Claro, digo, pues lo sí, lógico hubiera sido ver a un presidente hablar sobre presos políticos, ver a Andrés Manuel López claro. Obrador levantar la voz por el pueblo cubano, hablando sobre las atrocidades de la dictadura. Yo no entiendo cómo, si esta Cuba de la que habla Andrés Manuel López Obrador existe, ¿por qué hay tantos cientos de miles de cubanos o millones de cubanos en la actualidad que han huido de la isla arriesgando sus vidas, subiéndose en balsas para intentar huir de la miseria, de la pobreza educativa? Bueno, de un sinfín de atrocidades que suceden en Cuba durante todos los días. Es indefendible que Andrés Manuel López Obrador llame a Díaz-Canel un buen servidor público, un buen ser humano, le llama trabajador, buena persona. Bueno, No, pues, era una plétora de elogios por todos lados, en donde López Obrador aplaude el trabajo del dictador Díaz-Canel frente al régimen cubano. Dice, mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente. Esto, después de lo que pues ya esperábamos que no. sucediera, que era, como tú bien dices, un Andrés Manuel López Obrador que le va a jalar los bigotes a León, hablando sobre la cumbre, esta cumbre latinoamericana, cumbre de las Américas, que se va a festejar, que se va a llevar a cabo en Los Ángeles, California, a principios del próximo mes, en donde el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se invite a estas dictaduras. Sí, lo que habíamos vaticinado aquí, además de que le iba a decir que iba a ser mediador con Joe Biden para que sea invitado a Cuba, además iba a hablar en contra de lo que llama, fíjate que me llama la atención, en este discurso otra vez habla del bloqueo a Cuba. No sé dónde se pierde en la cosa de la terminología, porque esto no es un bloqueo, es un embargo comercial Correcto. que se origina por el hecho de que justamente cuando llega Castro, allá en los años 60, pues acaba con todos los contratos de empresas norteamericanas que habían invertido ahí. Suena familiar, ¿no? Y entonces Estados Unidos hace este embargo comercial. El bloqueo
es lo que está haciendo el mismo gobierno en contra de su gente, bloqueándolos a ser libres. Pero bueno, ese es el tema. Nada más, antes de irnos, sí me gustaría que para los que no saben cuáles son los personajes que han sido acreedores de esta presea que recibe el presidente de México, esta medallita, que son prácticamente pues todos los amigos del Club de los Dictadores. Hay unos otros, pero el Club de los Dictadores. Y ya lo platicabas tú en la mañana en tu participación en la primera emisión con Pedro Ferriz de Con, que son pues Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, esos de los latinoamericanos. ¿Quieres decirnos cuáles europeos también? Sí, bueno, ahí tenemos la lista y pues sí es lamentable, ¿no? Saddam Hussein, Xi Jinping y para cerrar con broche de oro también Vladimir Putin ha recibido esta presea que bueno, hoy por cierto hablando de Vladimir Putin y la guerra, la que estamos al borde de tener, espero que no, pero la tercera guerra mundial que tanto se ha hablado a raíz de esta invasión a Ucrania, fíjate que hoy se cumple el 77 aniversario de que se acabó la Segunda Guerra Mundial derrotando a los nazis, a Hitler, y justamente 77 años después volvemos al mismo problema. Volvemos a estar frente a una posibilidad de una guerra donde queden envueltas todas las naciones, Pedro. Qué horror, mi querida Adriana. Qué horror. Bueno, pues sí, las cosas que tenemos que ver. Ya nada más para finalizar, Jill Biden ¿sí? se va a Cuba, se va a Ucrania en este apoyo que le dan los norteamericanos y llega Jill, la esposa del presidente de los Estados Unidos, a visitar Ucrania. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, opino de entrada fue sorpresiva, me parece un muy buen mensaje, porque ahora sí, han ido muchos oficiales de alto nivel a Ucrania, estamos hablando de Anthony Blinken, estamos hablando de, el presidente Joe Biden, Nancy Pelosi, y ahora la misma esposa del presidente a un lugar donde pues está en guerra, me parece una buena señal, y no nada más ella fue la que hizo la sorpresiva visita. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, también sorpresivamente llega a Ucrania el domingo. Así es que 2 visitas sorpresas importantes, un mensaje que se da al mundo, mientras tenemos la otra visita, la visita a Cuba de nuestro presidente. Así es, mi querida Adriana, pues como siempre, un placer estar contigo aquí en este espacio y esperemos que todo vaya bien, mi querida Adriana. Recordarle a la gente que nos puede sintonizar ahora en los lives que tenemos todos los días. Dore Ferriz, después el ingeniero Pedro Ferriz de Con, Adriana Branev y para finalizar un servidor. Todo el día estaremos en contacto con el público para que se suscriban, nos sigan y sobre todo que estén en contacto con nosotros, Pedro. Así es, mi querida Adriana. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Que tengas un excelente lunes. Central FM. Equilibrio.